Muy buenas y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en el Estadio Santiago Bernabéu, sí, por la noche, después de haber visto cómo colocaban ese torreón en la parte de acceso al parking del Estadio Santiago Bernabéu y efectivamente pues resulta que, como era de prever, pues estaban haciendo pruebas. De momento en el día de hoy parece que van a realizar ajustes y configuraciones simples y necesarias, obviamente, para la realización de este trabajo. Así que nada, ya sabes, dale al like, suscríbete y vamos con el vídeo. Bueno, pues de momento, como podéis observar, parece que han encendido solamente un proyector. Por lo que puedo ver, parece un proyector de los 4 que creo recordar que habían colocado en el torreón, en esa plataforma que tenemos justo aquí a la derecha. Ahí está. Ahí estarán los pedazos de cracks maquinando desde este lugar para proyectar de nuevo, otra vez, en la fachada del Estadio Santiago Bernabéu. Una fachada que, como dijimos aquí en el canal, pues es más factible y más viable realizar las pruebas de proyección de imágenes que en la fachada oeste. Ya lo hemos visto además, básicamente el Real Madrid no se ha quedado contento con lo que ha visto en el lateral oeste y es por eso que vuelven a la carga con el lateral este. Lo dijimos aquí en el canal, había gente que tenía dudas, había gente que decía, pero Jesús, no te inventes cosas, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, yo simplemente digo lo que me han dicho. Como ya sabéis, siempre hay alguien que se quiere meter contigo o se quiere meter con lo que dices en los vídeos, que te lo inventas, patatín, patatán, ¿verdad? Bueno, pues simplemente yo di una información que el Real Madrid estaba dispuesto a realizar las pruebas, o al menos las proyecciones de imágenes, desde esta posición, aquí, en la fachada este del Estadio Santiago Bernabéu, esta que tenemos en pantalla, porque las lamas están más juntas que justo al otro lado, que están más separadas. Y bueno, pues justo tuvimos la grata sorpresa de ver justo en el otro lado, en Castellana, cómo instalaban un nuevo torreón, como este que tenemos aquí, una nueva estructura para colocar e instalar dispositivos de proyección. Y resulta que, bueno, pues como digo, tuvimos una sorpresa, grata sorpresa, porque prácticamente no estaba pasando nada en las obras del Estadio Santiago Bernabéu y es verdad que eso le dio vidilla y con eso pues han visto que pues las imágenes que ya hemos visto todos aquí en el canal, las imágenes de las proyecciones en el lateral oeste no son factibles y no son viables. Básicamente, ¿por qué? Porque se cuelan las imágenes dentro, entre las lamas, se cuelan entre lama y lama. Aquí lo tenéis. Así que es por eso que pues posiblemente no se hayan quedado contentos con lo que han visto justo en el lateral oeste y es posible que también pues veamos ya definitivamente las pruebas en este lugar y por lo tanto se quede ya vigente las proyecciones de imágenes en esta fachada, en la fachada este del Estadio Santiago Bernabéu. Aquí podéis ver, de momento, como decía, pues coordenadas, configurando esos proyectores que tenéis justo a la derecha, que no podéis ver porque están tapados, pero están justo ahí, en este torreón. Así que vamos a ver, vamos a esperar un ratillo. Hoy ya sé que va a ser día de configuración, pero bueno, vamos a ver si nos sorprenden con algo. Mira, ahí están, justo lo digo, y han cambiado, han colocado esta malla roja y luego también una transversal azul. Bueno, tenemos varias líneas azules. Luego test a la izquierda, no me acuerdo lo que ponía, no me acuerdo lo que era. Y aquí ya pues megapíxel, ¿no? Y demás coordenadas
y medidas necesarias para saber, para que ellos sepan desde este lugar cómo configurar los aparatos. No sé si darme una vuelta o esperar a que suceda algo. Bueno, pues aquí tenemos más cuadraditos, van encendiendo más cuadraditos, imagino que indispensable para poder configurar estos proyectores. Fijaos ahí, cuando cambia de lente, cómo cambia el color, ¿eh? Así que parece que... Creo recordar que las imágenes eran más o menos desde aquí hasta aquí. Daba un poco de la torre, acordaos lo que dije, que el Real Madrid estaba muy desilusionado, muy descontento por la iluminación que hay en este torreón, que obviamente hoy no se ve, pero los días de partido se ve, y mucho, se ve muchísimo. Y es que veremos a ver si han orientado de diferente forma toda esa iluminación que hay en el interior de este torreón sur del lateral este, que como dije, me dijeron, escuché que la iluminación propia de este torreón no era factible, no compaginaba con las pruebas de proyección, obviamente con las pruebas de proyección y con las imágenes que tienen que proyectar en la fachada. Veremos a ver, porque yo creo que al hacer algo, al volver a querer hacer algo aquí en la fachada este del Santiago Bernabéu, yo creo que algo han debido de cambiar. Algo han debido de cambiar, ya sea la iluminación de este torreón, algo han debido de cambiar, ya sea en los proyectores. Quizá pues la otra vez fueron 2 días nada más. Quiero recordar que el primer día configuraron y el segundo día fue cuando fue el Real Madrid. Se presentó aquí la cúpula del Real Madrid para ver esas proyecciones en la fachada. Y quizá esta vez lo que hagan es darle más tiempo a la empresa, ¿no? Darle más tiempo a la empresa para que pueda configurar correctamente pues estos proyectores y puedan dejar al Real Madrid boca abierto, porque lo que yo sé, la información que yo tengo es que la empresa ha tenido tuvo muy poquito tiempo la otra vez cuando hicieron proyección de imágenes en este lugar, y por lo tanto pues eso, mínimo 3-4 días tienen que tener preparación para poder hacer unas buenas proyecciones en la fachada. Y más aquí porque vamos a movernos un poco porque se me estaban subiendo las hormigas, y más aquí porque tienen que aprovechar las lamas que están tan juntitas. Aquí puede quedar muy bien el tema de las proyecciones, puede quedar muy bien, ya lo vimos la otra vez y la verdad es que ojalá lo puedan hacer aquí. Ahí fijaos cómo se cuela la imagen entre las lamas. Y es verdad que ya viendo este problema, que aquí es un bendito problema porque no tenemos tanta separación, podemos decir que si seguimos con las pruebas de iluminación, ese problema lo vamos a tener en todos los lados. Porque creo recordar que la única zona que no tiene tanta separación de lamas es en el fondo norte. Y ahí yo diría que es inviable el poder colocar proyectores en esa zona para poder pues, realizar proyecciones en la fachada. No hay margen. Aquí en esta zona tienes la Plaza de Sagrados Corazones y es por eso que tienes todo este margen para colocar pues, ese torreón para los proyectores. Obviamente en su día no van a colocar ese torreón, van a dejar instaladas pues los proyectores en su debido lugar, en postes como los que tenemos aquí en la Plaza de Sagrados Corazones. Y como digo, no va a ser viable en los fondos porque además en los renders, en los vídeos, no se ve que sea en los fondos. Sí es verdad que se ve en la fachada oeste, pero fijaos lo nítido que está abajo y lo borroso que está arriba, ¿eh? Pero como decía, sí es verdad que en los renders se ve que las proyecciones se hacen en la fachada oeste, pero claro,
los renders es un dibujo, es meramente un vídeo hecho a ordenador. Y esto es la realidad, esto es la realidad pura y dura. Por lo tanto, si luego las lamas han debido de dejarla con mucha separación, pues eso es con lo que tienen que jugar, con la separación de las lamas. Y por lo tanto, si ven que no se puede hacer en el lateral oeste, pues tendrán que hacerlo aquí. Bueno, pues aquí estamos en la plaza. Aquí estamos en la plaza ya. A la izquierda estábamos en el acceso VIP. Y aquí podéis ver esta tabla de ajedrez, parece, ¿no? Mira, mira, mira cómo están cambiando los colores. Están pasando por aquí un grupo que la verdad que está bastante bebido por cómo hablan. Y que no os extrañe que vengan aquí a preguntar, ¿eh? Que no os extrañe que pasen por aquí. Pero bueno, fijaos cómo van configurando los proyectores. Por lo menos han cambiado de color, por lo menos han cambiado de imagen. Mira, mira, uy, 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 qué bonito. Esto creo recordar que no lo hemos visto, ¿eh? Esto no lo hemos visto. Esto no lo hemos visto. Porque acordaos que también estuvimos en la configuración al otro lado del estadio, hace muy poquito además, y creo recordar que no vimos esto, que fijaos, hasta incluso aquí se mete un montón la imagen entre las lamas, ¿eh? Es que están dando en los soportes, en los propios soportes que sujetan las lamas. Mira, 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 mira cómo configuran. Mira, mira, mira cómo lo mueven. Van cambiando de color, van cambiando de posición, moviéndolo para arriba, para abajo, para la derecha, para la izquierda. Ahí podéis ver cómo siguen posicionando para que la imagen no dé en las puertas de acceso y sigue directamente en la fachada, que es donde se quiere conseguir, donde se va a hacer exactamente. Y la verdad que en el vídeo lo veo mejor, mucho mejor, muchísimo mejor, en el vídeo que aquí en directo. Lo veo muchísimo mejor aquí, en el vídeo. No sé por qué, será la calidad del móvil o que mis gafas están poco graduadas. Pero ahí podéis ver, vuelven a cambiar de color, color blanquito como nuestros corazones madridistas. Ahí está. Es como que cambian de lente ellos también, ¿no? Uy, qué borroso hay. Mirad, se cuela un Michi por aquí. Qué raro, ¿no? Que por aquí haya gatos. Aunque bueno, ya sabéis que viene bien tener gatos siempre castrados para que se coman los ratoncillos. Pero fíjate, no me esperaba que esto en Madrid Centro sucediera. Mira, mira, se coloca ahí para esperar a los jugadores. Oh, mira cómo nos está mirando. Bueno, y ya volviendo al tema, ahí tenéis el torreón, tenéis la estructura y han vuelto a quitar esa imagen para dejar esta de aquí, configurando con esas coordenadas cada punto de los proyectores que hay en la zona. Así que nada, bueno, pues mañana volveremos con más fuerzas, con más ganas. Hoy no veremos nada interesante. Lo interesante será mañana o pasado, cuando tengan todo configurado y venga el Real Madrid, para poder ver las nuevas pruebas de proyección que se están realizando, que se van a realizar aquí en la Plaza de Sagrados Corazones, en la fachada este del Estadio Santiago Bernabéu. Y yo sigo manteniéndome, sigo reiterando que al final, si en tan poco tiempo vuelven a realizar pruebas en este lugar, es por algo, es por algo, y ahí lo dejo. Así que nada, ya sabéis, deja tu like y suscríbete. Nos vemos pronto. ¡A la Madrid! Y nada más. Chao, chao.